Buenas tardes, hermanos. Buenas noches ya, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar juntos en este primer domingo del año, primer domingo del 2026, hermanos. Amén. Gracias a Dios que nos permite el Señor congregarnos, que nos permite el Señor estar juntos, estar reunidos. Y qué bendición, hermanos, el poder escuchar las gratitudes, las bendiciones a nuestro Dios, tanto por lo bueno como por lo malo que Él permitió el 2025. Y por la gracia de Dios, hermanos, y por su misericordia, hemos surcado un año más. Podemos decir al Señor, podemos glorificar a nuestro Dios y podemos decir que el Señor ha prolongado su misericordia para con nosotros, como dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Estamos dando testimonio que la misericordia de Dios ha sido continua, hermanos, y la fidelidad de Dios ha sido grande en nuestra vida. También podemos expresar con toda confianza que hasta aquí nos ayudó Jehová. Como dijo también el profeta Samuel en su primer libro, en el capítulo 7, versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y ese hasta aquí está en presente continuo, quiere decir que nos seguirá ayudando, hermanos. Y eso podemos decir con confianza, que en todo el 2026 el Señor estará con nosotros. Estará todos los días hasta la consumación de los tiempos, y Él nos seguirá ayudando. También podemos creer con toda certeza, como dijo el salmista, que el Señor seguirá cumpliendo su propósito en nuestra vida, como lo enseña el Salmo 138:8, diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y la buena noticia, hermanos, es que Dios no desamparará su obra, la obra de sus manos, que somos nosotros. Y podemos estar persuadidos de esto, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos y amigos, el Señor nos ha dado por su gracia un año nuevo, y con ello una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor que el 2025. En este año que comienza tenemos muchos desafíos, tenemos muchos retos, pero no solamente materiales o terrenales, es decir, no solamente bajar de peso, lo cual es bueno. No solamente, hermanos, pagar las deudas, lo cual es correcto. No solamente comprar un auto o cambiarlo, lo cual está bien si puedes hacerlo. No solamente conseguir un empleo o cambiar de empleo, lo cual está bien. No solamente ahorrar económicamente, sino que también tenemos en nuestra vida desafíos espirituales y celestiales. Podemos ver que el Señor nos manda en su palabra a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, es decir, en lo espiritual, como lo enseña el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Podemos observar, queridos hermanos y amigos, que como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios en nuestra vida, no conformarnos solamente con lo terrenal. No buscar lo terrenal, sino ir más allá.
buscar las cosas de arriba. Se nos manda a poner la mirada en el Señor, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos, hermanos y amigos, que recordar que existe una realidad espiritual. Es decir, Dios existe, hermanos. Él es real. Jesucristo verdaderamente vino al mundo, se encarnó, nos visitó en Jesucristo. Tenemos que recordar que el cielo existe, Él es real. Tenemos que recordar que el tiempo es corto, que las promesas de Dios se cumplen, que el Señor viene por nosotros. Por lo tanto, nuestros desafíos en este 2026 también tienen que ser espirituales. Y por eso el título del tema, hermanos, en esta tarde, en esta noche, desafíos para el nuevo año 2026. Y estamos hablando de desafíos no en el área terrenal o material, sino en el área espiritual. Este nuevo año que está iniciando, tenemos muchos desafíos. Y tenemos el desafío de fortalecer nuestra relación con Dios, es decir, nuestra comunión con Él. Podemos decir que de todas las relaciones interpersonales que existen en este mundo, la más grande, importante y vital que existe es la relación personal con Dios. Como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y también, como lo enseña el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios es una persona con la cual podemos tener relación y una comunión estrecha. Así que te invito, querido hermano, que en este año que está iniciando tengamos como desafío primordial en nuestra vida fortalecer nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Que nos propongamos esta meta. Que recordemos, hermanos, que es la principal prioridad y debe ser lo más importante de nuestra vida día con día, si queremos ver grandes bendiciones. Si queremos ver a Dios actuando, tenemos que poner las prioridades en orden y tenemos que comenzar con lo más importante, que es con nuestra relación personal con Dios. Como lo enseña la palabra de Dios en Juan capítulo 15, vamos para allá, por favor. Juan capítulo 15, versículos 1 al 17, por favor. Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Cuarto evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 15. Estamos situados en la historia bíblica cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos salen del aposento alto, según se nos narra en Juan capítulo 13 y Juan capítulo 14. Y en el aposento alto es donde el Señor celebra la Pascua con sus discípulos, o la Santa Cena, donde instituye la Santa Cena. Y es allí en el aposento alto donde el Señor, después de haber cenado, se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla y se la ciñe, toma un lebrillo, le pone agua y comienza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y es ahí también en el aposento alto donde el Señor Jesucristo les da un nuevo mandamiento a sus discípulos. ¿Cuál es ese mandamiento, hermanos? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo también os he amado, que os améis unos a otros. Y también enseña el Señor diciendo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor anuncia su muerte, anuncia su resurrección. Hay un ambiente de tristeza después de esto, y por eso en el capítulo 14
el Señor inicia diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Y les habla de la realidad del cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez. Anuncia su segunda venida por nosotros. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y el Señor se presenta en Juan capítulo 14 como el camino, como la verdad, como la vida, es decir, como la puerta de acceso para una relación íntima y personal con el Padre Celestial. Y ahí termina Juan capítulo 14. Salen del aposento alto y se dirigen, hermanos y amigos, al Getsemaní, donde el Señor va a hacer la oración intercesora que tenemos registrada en Juan capítulo 17, donde ora por ellos, pero también por todos los que han de creer en Él por la palabra de ellos, es decir, ora por todos nosotros, hermanos. Estábamos en la mente del Señor. El Señor sabía que íbamos a estar el día de hoy surcando el 2026. Oró por sus discípulos y por todos los creyentes. Y vemos, hermanos, que allí es donde el Señor va a ser arrestado injustamente y traicionado por uno de los suyos. Y podemos ver que de camino al Getsemaní, es decir, del aposento alto al Getsemaní, el Señor Jesucristo transita con sus discípulos a pie. Y es en ese lugar donde el Señor da este discurso de Juan capítulo 15. Si se me permite imaginar, el Señor sale con sus discípulos del aposento alto, se dirige al Getsemaní, y de paso estaba el templo de Dios que el rey Herodes había construido, y que según Josefo, narra Josefo, el historiador judío, que se encontraba una vid dorada de mármol a un lado de la puerta del templo de Dios, que se veía a la luz de la luna. Y más adelante, camino al Getsemaní, está el valle de Cedrón, y posiblemente el Señor se detiene con sus discípulos, y en esa noche estrellada, a la luz de la luna, se vislumbran las vides del huerto del Getsemaní. Y es posible que allí se diera este discurso de Juan capítulo 15, donde el Señor se presenta de una manera muy especial como la vid verdadera. Fue en ese trayecto del aposento alto al Getsemaní donde se presenta el Señor y donde da este último discurso, es decir, de los últimos yo soy, de los 7 que menciona el Evangelio de Juan. Acompáñeme con la lectura, Juan capítulo 15, versículos 1 al 17, y estemos atentos a los personajes. Y podemos ver el personaje es Jesucristo como la vid, el Padre, pero también los pámpanos, nosotros. Y esté atento a las palabras claves. ¿Se acuerda cuál es una palabra clave en Juan capítulo 15? Permaneced. Pero también otra palabra clave es fruto. Y otra palabra clave es en. Dice Juan capítulo 15, acompáñeme con su vista. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A propósito, notemos cómo se presenta el Señor. No solamente dice yo soy la vid, sino que más dice verdadera, es decir, en contraste con el pueblo de Israel que se usaba como símbolo de la vid, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y el labrador es el que cuida las plantas y administra y cuida el fruto también y administra la tierra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Podemos observar, queridos hermanos, que en la viña del Señor no hay lugar para los pámpanos que no dan fruto. El Señor quiere que demos fruto. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Es decir, una vez que un creyente da fruto o un pámpano da fruto, ¿qué se espera de ese pámpano? Que lleve más fruto. Hermanos, como meta, propongámonos delante de Dios dar más fruto para el Señor, permanecer más en Él. Dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Notemos el efecto de la palabra de Dios. ¿Qué hace la Biblia a nosotros? Nos limpia. Y dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Notemos el juego de palabras. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Notemos, queridos hermanos, hasta estos versículos, los grados de fruto. Sin fruto, fruto, más fruto y mucho fruto, mucho fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Notemos, hermanos, la respuesta en la oración cuando permanecemos en el Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, ¿cuál es una evidencia de que somos discípulos del Señor? Que llevemos mucho fruto, que llevemos fruto para Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es una demostración del amor de Dios? Guardar sus mandamientos. ¿Cuál es una demostración de que amamos realmente al Señor? Si guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que vuestro gozo esté en vosotros, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Eso es cumplido, completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Notemos que el Señor quiere de nosotros fruto permanente. Fruto permanente, hermanos. Y dice el versículo 16, lo repito, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Queridos hermanos y amigos, podemos observar en esta porción, en esta historia, que el Señor se presenta como la vid verdadera. Y la figura de la vid era muy común en el pueblo de Israel, ya que el clima de esa región, de esa zona, se presta para la plantación de vides, cuyas hojas enormes durante el día ayudan a mitigar los calientes rayos del sol. Y también para los israelitas las parras son deseables, son necesarias. Además, el fruto de la vid producía la bebida muy codiciada en Israel. Podemos ver que quizá para nosotros no es tan relevante, hermanos, aquí en esta región de nuestro país, que el Señor se presente como la vid.
Pero para los discípulos, hermanos, no era así. Era sumamente importante, ya que la vid era un símbolo de Israel. Y era parte de su cultura, era parte de su día a día. Era algo esencial, algo fundamental. Quien tenía vides y producía fruto era una persona dichosa, era una persona feliz por la prosperidad que venía en la cosecha y por todo lo que ese fruto precioso daba a las personas. Podemos observar en esta historia, y con este trasfondo en mente, Jesús se presenta con una sencilla alegoría a sus discípulos, a los suyos, por medio de las cuales el Señor nos enseña cuáles son las demandas del discipulado cristiano y lo que el Padre espera de cada uno de nosotros, porque Dios espera de nosotros algo este año. Y mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5, hermanos. Todos unidos, por favor, ¿qué dice, hermanos? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo sé que varios ya lo tienen de memoria, pero repitámoslo una vez más. ¿Qué dice todos unidos? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por último, hermanos, vamos a decirlo juntos. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra de Dios, hermanos, es insondable. Es profunda, podemos aplicarla a nuestra vida y debemos hacerlo, debemos estudiarla con ciencia. Y el día de hoy les invito a que nos quedemos con este versículo, pero que lo memoricemos. Alguien ya lo tiene de memoria, hay hermanos de la dirección, ¿verdad?, que tienen los micrófonos para que salga también en la transmisión en vivo y quede ahí registrado. Si usted tiene el versículo ya de memoria, no quiero ponerlo nervioso con esto que mencioné, pero le animo a que digamos de memoria Juan 15:5. Adelante, Madian. Mire, hermanos, qué bendición. Los niños están con nosotros, ¿verdad? Aquí, adelante. ¿Regresan hasta mayo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Gracias a Dios, hermanos. ¿Alguien más? ¿Quién más lo tiene ya de memoria? Juan 15:5. Acá también, mira. Adelante. Adelante, Samuel. ¿No? ¿Siempre no? ¿No se animó Samuel? Adelante. La siguiente dice, la siguiente. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Sofía, adelante, de este lado. Perdón, hermanos de dirección. ¿Se está dando cuenta de algo interesante en esta noche? Adelante, Sofía. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Hermano, ¿se dio cuenta de algo interesante? Adelante, por acá, Ned. Por último, Ned, adelante. ¿Qué dice Juan 15:5, Ned? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias a Dios. ¿Se dio cuenta de algo, hermanos, en este ejercicio? ¿Quiénes dijeron el versículo de memoria? ¿Quiénes, hermanos? Los niños. Nuestros hijos, hermanos. Las nuevas generaciones. Gracias, papás, y gracias, maestros, por esa labor preciosa de educación cristiana. Sigan firmes, sigan constantes, sabiendo, recordando que el trabajo en el Señor no es en vano y que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Pero papás, yo sé que estaban dando lugar a los niños, ¿verdad? Que los niños lo digan, ya lo tenemos todos.
Le doy ese voto de confianza, lo tenemos todos de memoria, no nos quedemos atrás. ¿Qué dice Juan 15:5? Todos unidos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Queridos hermanos, en Juan capítulo 15, versículo 5, es decir, en este texto, en este versículo, encuentro algunas realidades importantes para fortalecer nuestra relación con Dios este 2026. Primera realidad: si queremos fortalecer nuestra comunión con Dios este nuevo año que está iniciando, tenemos que reconocer continuamente quién es el Señor. Si queremos estrechar más la relación con Él, tenemos que reconocer, tenemos que aceptar y recordar quién es el Señor y lo que Él es para nuestras vidas. Podemos observar, queridos hermanos, cómo el Señor Jesús inicia este discurso con el último de los yo soy, aquí en el Evangelio de Juan, del griego ego eimi. El Señor usa una expresión que enfatiza su eterno ser. ¿Cómo se presenta el Señor? ¿Cómo inicia Juan capítulo 15, versículo 1? Yo soy. Y después dice la vid verdadera. Y Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid. El Señor utiliza esa afirmación de los últimos yo soy, el último aquí en el Evangelio de Juan. Y quizá para usted y para mí eso no tenga relevancia, pero cuando estudiamos la palabra de Dios tiene mucha relevancia, hermanos. Porque para los hebreos, para los judíos, el que el Señor Jesucristo usara esta afirmación y se presentara así, diciendo yo soy, les recuerda cómo el Señor dio la respuesta a Moisés cuando éste quería saber el nombre divino antes de ir como enviado de Dios para librar a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy, es decir, el eterno, el ser, el que no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Al contrario, Él es el que da vida, aliento y todas las cosas, y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermanos. Y toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, en Él vivimos y nos movemos, y en Él somos lo que somos. Tenemos que reconocerlo, hermanos. Ahora, algo que siempre me ha impactado es cómo el Señor se presenta de diferentes maneras en su palabra, en momentos claves y específicos. Por ejemplo, en los momentos de necesidad humana, el Señor se presenta como el buen pastor. Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 11, dijo el Señor, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Pero también en los momentos de debilidad, el Señor se presenta como el Todopoderoso. Al dar la gran comisión a sus discípulos de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, el Señor expresó en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y en Apocalipsis 1:8, el Señor se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ante Juan se presenta así. ¿Y cuántos años tenía Juan aproximadamente cuando se presentó así ante el Señor? Cuando se presentó así el Señor, aproximadamente 90 años. Cuando recibió la revelación del Apocalipsis, ante la fragilidad humana, ante la debilidad de Juan, se presenta como el todopoderoso. Y también en los momentos de duelo, de tristeza, el Señor se presenta como la resurrección y la vida. Se presentó a Marta en Juan 11:25 diciéndole, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto?
Y podemos observar también que en los momentos de oscuridad, de penumbra, como en los que estamos viviendo actualmente, el Señor se presenta como la luz del mundo. Ahí en Juan 8:12, en la fiesta, el Señor habla y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podemos ver, queridos hermanos, cómo el Señor se presenta de diferentes maneras en su palabra y nos da grandes lecciones con ello. Y aquí en Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor se presenta como, hermanos, como la vid. Pero no solamente como la vid, el Señor se presenta como la vid verdadera, es decir, se presenta como la vid genuina, ideal y perfecta. En contraste con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, podemos decir que Jesús, Él y únicamente Él, no la nación judía, constituiría la vid nueva y verdadera. La del Antiguo Testamento no cumplió el propósito de Dios, pero la nueva y verdadera, que es Jesucristo, sí lo haría, hermanos. Por eso el Señor se presenta como la vid verdadera. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que el Señor se presente como la vid verdadera? Mire, yo sé que quizá algunos de nosotros o algunos de ustedes sean las primeras ocasiones que están escuchando esta analogía, esta alegoría, esta referencia, el Señor Jesucristo como la vid. Y la vid, aquí está la ayuda visual, la diapositiva, es la rama principal. Es la rama principal. El pámpano es la rama pequeña y ahí se ve el fruto. El Señor es la rama principal, es decir, Jesucristo se presenta como la fuente de vida, como la fuente de propósito, como la fuente de plenitud, de felicidad. De Él viene la savia espiritual para nuestra vida, hermanos. De Él viene la fuerza, la energía, la vitalidad. De Él viene la razón de ser. De Él viene todo lo que necesitamos para nuestra vida. El Señor se presenta como la vid verdadera. Ahora también dice el Señor: y mi Padre es el labrador. Es decir, que están en relación estrecha la vid con el labrador. ¿Quién es el labrador? Es el que está al cuidado de las ramas y de los pámpanos. Jesús se presenta entonces como el mediador, es decir, el que obra en este mundo, pero que está en perfecto acuerdo, armonía y comunión con el Padre Celestial, quien obra desde los cielos. Podemos ver esa relación preciosa, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo obrando en el mundo a favor del hombre y en este caso a favor del cristiano. Y nosotros, hermanos, tenemos que recordar, reconocer continuamente quién es el Señor. Si queremos fortalecer nuestra comunión con Dios este año, tenemos que prestar atención a esta tremenda realidad, reconocer quién es el Señor continuamente en nuestra vida. Recuerde esta analogía. Él es la vid verdadera. Él es la vid, la fuente de toda gracia, la fuente de todo poder, la fuente de felicidad, la fuente de toda bendición, de toda buena dádiva y todo don perfecto, como dijo también Juan el apóstol, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De Él viene la gracia en nuestra vida para enfrentar el día a día, las pruebas, las tentaciones, las adversidades, porque estoy seguro, estoy cierto que varios estamos iniciando el año con pruebas, con tribulaciones, con necesidades, con angustias, pero también con ánimo, con esperanza en el porvenir, sabiendo que el Señor es la vida, hermanos. El Señor existe, Él es real, Él está actuando. Él es la fuente de toda vida, de toda gracia, y no es casualidad que estemos con vida este 2026. Dios tiene todavía propósito para nuestras vidas. Dios tiene todavía mucho para nosotros. Déjame decirte algo. Dios tiene preciosas cosas para tu vida. Planes preciosos para ti. Dios tiene todavía mucho que darte. Mucho en tu vida. Tenemos que recordar eso, hermanos.
Por eso, como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, y no es fácil, hay cansancio, frustración, hay planes interrumpidos quizá que quedaron pendientes el 2025, pero dice Pablo, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta como ese corredor en la maratón que se va extendiendo y que dice 1 kilómetro más. Y cuando llega el kilómetro dice otro más. Y pone la mirada en la meta. Así Pablo, hermanos, extendía lo que estaba delante. Tenemos que hacerlo nosotros con la ayuda del Señor. A pesar de la oposición, a pesar de las pruebas, a pesar de lo complicado en nuestra vida, recordemos quién es el Señor. Y el Señor es todopoderoso, hermanos. El Señor es omnisciente, es decir, todo lo sabe. El Señor es eterno, es inmutable. El Señor es omnipresente, está con nosotros y estará con nosotros todo este nuevo año. Eso tiene que animarnos y estimularnos a seguir adelante. Si queremos profundizar en la relación con Dios, si queremos cultivar una relación más estrecha con Él, recordemos que Él es la vid. Reconozcamos que Él es la vid, reconozcamos quién es el Señor, hermanos. Recordemos que el Señor es la fuente de vida. Y en segundo lugar, no solamente dice yo soy la vid, ¿qué más dice el versículo? Vosotros, los pámpanos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La segunda realidad es que tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Si queremos, hermanos, profundizar este nuevo año que inicia y fortalecer nuestra relación y comunión con Dios, tenemos que reconocer lo que somos. ¿Y quiénes somos? Pero permítame aclararlo, no delante de los hombres, no delante de esta sociedad, de esta generación, como Pablo decía, maligna y perversa, no delante de nuestros propios ojos, sino delante de la majestad, de la presencia y de la palabra de Dios. ¿Quiénes somos, hermanos? Neil Anderson, en su libro Victoria sobre la oscuridad, escribe lo siguiente tocante a nuestra identidad como hijos de Dios. Dice él, realmente me agrada preguntarle a la gente quiénes son. Parece ser una pregunta sencilla que requiere de una fácil respuesta, pero en el fondo no es así. Por ejemplo, si alguien me preguntara, dice él, ¿quién eres? Yo debería responder, Neil Anderson. No. Ese es tu nombre. Me contestarían, ¿quién eres? Oh, soy profesor del seminario. No, ese es tu trabajo. ¿Quién eres? Soy norteamericano. No, esa es tu nacionalidad. ¿Quién eres? Soy evangélico. No, esa es tu denominación. ¿Quién eres? También podría decir que mido 5 pies y 9 pulgadas y peso más de 150 libras. De todas maneras, mis medidas y mi apariencia física responden a quién soy. Si amputaran mis brazos y mis piernas, ¿seguiría siendo yo? Si trasplantaran mis riñones y mi corazón, ¿seguiría siendo yo? Por supuesto que sí. Pero insisto, ¿quién soy? La respuesta va más allá de lo que parece. El apóstol Pablo dijo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Quiénes somos, hermanos? Mire, no debemos pensar más de lo que somos, porque algunas personas piensan más de lo que son por las filosofías actuales y seculares como el humanismo, el secularismo, el materialismo, han influido en el concepto que podemos llegar a tener de nosotros mismos. No somos autosuficientes, no somos los más importantes, no somos dioses, como algunas filosofías seculares y religiones enseñan. Pero tampoco, hermanos, debemos pensar menos de lo que somos. Porque mucha gente llega a tener un concepto muy bajo de lo que son. Algunos sienten que no son nadie, que no valen nada, que los demás son superiores a ellos, pero tenemos un valor, tenemos una preciosa identidad. Tenemos que pensar de nosotros con moderación, es decir, con cordura.
Y la palabra de Dios nos da una preciosa identidad que tenemos en el Señor. ¿Quiénes somos, hermanos? Dice la Biblia que somos amigos de Cristo. Amén. Dijo el Señor en Juan 15:5, como ya lo leímos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Somos amigos de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sabe qué? Somos parte del cuerpo espiritual de Cristo. Somos miembros de su cuerpo espiritual. ¿Qué más somos, hermanos? Somos santos, como dice Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos santos, es decir, apartados para Dios. Le pertenecemos a Él, no pertenecemos al mundo ni al pecado. Somos de Dios, hermanos. Tenemos un dueño. Somos de Dios. Él nos ha apartado para Él, nos ha santificado. Somos ciudadanos del cielo, como dice Filipenses 3:20. Dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Señor, nuestro Salvador, a Jesucristo, el cual transformará, cambiará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también asimismo sujetar todas las cosas. ¿Qué más somos, hermanos? Somos sal y luz en este mundo. Dijo el Señor en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y después dice el versículo 14, dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sin duda el Señor estaba señalando una ciudad sobre un monte. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, una caja, un recipiente, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos sal y luz. Somos testigos de Cristo, como dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos siervos de la justicia, como dice Romanos 6:18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos coherederos con Cristo, compartiendo su heredad con Él, como dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué más somos, hermanos? Somos nuevas criaturas, como enseña 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos hijos de luz y no de tinieblas, según 1 Tesalonicenses 5:5. Somos piedras vivas de Dios, edificadas en Cristo como casa espiritual y sacerdocio santo, como lo enseña 1 de Pedro 2:5. Somos extranjeros y peregrinos, estamos aquí de paso, como lo enseña 1 de Pedro 2:11. Somos enemigos del diablo. ¿Y sabe qué también somos? Pámpanos en la vid. Pámpanos en la vid. Hermanos, por la gracia de Dios somos lo que somos, amén. Tenemos una preciosa identidad en Cristo, y lo que somos es por Él. En otras palabras, sin Él nuestra existencia no tendría sentido. Sin Él no somos nada, hermanos. Somos solamente criaturas y aún así necesitamos de Él. Por el Señor somos lo que somos.
Si queremos fortalecer nuestra comunión con Dios este año que inicia, tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. ¿Y sabe quiénes somos? Mira, ahí está la ramita. ¿La alcanza a ver? Pues una flecha, el pámpano. ¿Quién es el Señor, hermanos? Mire, el Señor es la rama principal y nosotros, ¿qué somos? La rama pequeña, el sarmiento. Vosotros los pámpanos. El pámpano no tiene razón de ser ni de existir sin la vid. Sin Él no somos nada, hermanos. Necesitamos de Dios. Somos esa rama pequeña. Somos ese sarmiento que necesita estar conectado vitalmente a la vid. Somos el pámpano, hermanos, que debe estar pegado a la vid. Es lo que enseña el Señor en su palabra. Tenemos una preciosa identidad en Jesucristo. Esto es pensar de nosotros con cordura. Pregunto, hermanos, ¿cómo sería nuestra vida de acuerdo a nuestra identidad? Mire, si usted, ¿verdad?, ya olvidó todo lo que mencioné de lo que somos, ojalá que no, que se quede con algo, recordando que en el Señor tenemos una identidad preciosa, pero quédese con esta, en esta noche, somos pámpanos en la vida. Pero ¿cómo sería nuestra vida conscientes de esta realidad todo este año? ¿A qué nos llevaría a actuar, a hacer? ¿Sabe a qué? A estar pegados, adheridos a la vida. Eso es lo que somos delante de Dios. No delante de los hombres, no delante de esta sociedad, sino delante de Dios. Somos pámpanos, hermanos. Te animo a que recordemos eso en esta noche. Si queremos fortalecer nuestra comunión con Dios, necesitamos del Señor. Nuestra identidad viene de Dios. Tenemos que recordar lo que somos en Cristo. Y tercera realidad, hermanos, me acompaña con el versículo desde el inicio que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tercera realidad. Si queremos fortalecer y profundizar en nuestra relación con Dios, tenemos que reconocer que el Señor es el que produce el fruto en nuestra vida, no nosotros. Por eso dice el Señor en su palabra: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermanos, ¿quién es el que produce el fruto? Es decir, los cambios verdaderos en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra conducta. ¿Quién es aquel que puede ayudarnos a ser mejores este año que inicia? ¿Quién? ¿Nosotros mismos? ¿Ese poder, esa energía viene de ti? No, ¿de quién viene? Ese poder viene de Dios. Mire, de nosotros no puede salir nada bueno. De nosotros solamente van a salir las obras de la carne, como dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas, tarde o temprano, a pesar de la educación, a pesar de las buenas costumbres, a pesar de la cultura, a pesar de la formación, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y también el Señor Jesucristo dijo en su palabra en Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué brota de nosotros, hermanos? ¿Qué va a salir de nosotros si nos alejamos de Dios y nos apartamos de Él? Solamente lo malo. ¿Cómo es el corazón del ser humano? ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, tenemos que vivir conscientes de esta realidad. El fruto lo produce el Señor. El fruto lo da el Señor, no nosotros. No nos creamos esas mentiras del diablo, que podemos sin Dios,
No nos creamos esas mentiras de la filosofía secular, no. No nos creamos las mentiras de la carne, que nosotros podemos con tu fuerza, con tu vitalidad, con tu energía. No, hermanos, necesitamos de Dios si queremos cambios permanentes y una mejora continua en nuestra vida. Viene de Dios el fruto. Y cuando hablamos de fruto, nos referimos a los cambios de carácter, nos referimos a las buenas relaciones, al servicio cristiano, a las buenas obras. El fruto viene de Dios. El fruto no viene de nosotros. ¿Y cuál es uno de los requisitos para dar fruto, hermanos? Para que el Señor produzca su fruto en nosotros. ¿Qué dice el versículo? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué es permanecer en el Señor? Permanecer en el Señor significa quedarse. ¿Qué significa permanecer? Quedarse en Él. El que permanece en Cristo es el que cree en Cristo y permanece en Él a pesar de todo y contra todo. Es un requisito esencial para una vida fructífera, para una comunión constante y vital con el Señor, quien es la fuente de fuerza espiritual, de vida, para cumplir con las demandas de nuestro discipulado con Él. Es decir, permanecer es mantenerse vitalmente conectado a Él y confiar completamente en Él. En otras palabras, hermanos, permanecer en Él no es estar conscientes de estas realidades solamente y conscientes de la existencia de Dios, sino es no permitir que nada en la vida nos separe del Señor. Eso es permanecer en Cristo. No permitir que nada en la vida nos separen de Él. Ni las muchas actividades, ni el trabajo, ni los afanes, ni las circunstancias, ni las pruebas, y mire también, ni las bendiciones. Porque a veces las bendiciones llegan a hacernos confiar en que estamos bien, vamos bien y nos alejamos de Dios. Recuerdo en la reunión de varones en aquellos años, llegaban algunos varones pidiendo por trabajo. ¿Se acordarán algunos varones, verdad? Aquí. Y orábamos por ellos y asistían. Y una vez que encontraban trabajo, ¿qué creen que pasaba con ellos? Ya no iban. ¿Te acuerdas, Héctor? De broma decíamos, ya no hay que orar para que tengan trabajo, porque después dejan de asistir. Porque las bendiciones de Dios, tal parece, que no las sabían manejar, administrar, sino que confiaban en ellos y se alejaban, y no solamente de una reunión de varones o del compañerismo cristiano, sino más triste aún, de la iglesia, del servicio al Señor. Eso es triste, hermanos, es lamentable. Tenemos que reconocer que es el Señor el que produce el fruto en nuestra vida. El Señor, a través del fruto del Espíritu Santo, produce en nosotros este fruto precioso, es decir, el fruto de un carácter transformado, como dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, un fruto de un carácter transformado, más semejante al del Señor. El Señor puede transformar nuestro carácter y conducta, podemos ser mejores con el Señor. Pero también el fruto de labios que confiesen su nombre, como dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de justicia, como dice Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hacer lo que es correcto, es decir, las buenas obras y una buena conducta. Y el fruto de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8, haced pues frutos de arrepentimiento, que son las acciones y los cambios visibles en el estilo de vida. Son los frutos que Dios quiere producir en nosotros, hermanos. El fruto viene del Señor. Y mire, cuando un creyente da fruto en su vida, el objetivo es que no se quede allí, sino que una vez que da fruto, el Señor lo limpie para que entonces lleve más fruto y después lleve mucho fruto y al final su fruto sea permanente.
Es lo que el Señor quiere en nuestra vida, hermanos, fruto permanente, fruto que permanezca. Y el Señor nos ayuda para dar fruto. El Señor nos limpia continuamente con su palabra, nos poda y también nos da su ley, sus mandamientos para que los obedezcamos, porque son requisitos indispensables para llevar fruto: permanencia, obediencia a su palabra y santidad de vida. Y lo vemos aquí en Juan capítulo 15. Permanencia, obediencia a su palabra, a sus mandamientos, y también santidad de vida a través de ella, que nos limpia, nos santifica, nos purifica. Y en la medida en que nosotros, hermanos y amigos, nos santificamos a través de su palabra, o el Señor nos santifica a través de ella, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la medida en que el Señor nos santifique, en la medida en que nosotros nos consagremos al Señor, en la medida que obedezcamos sus mandamientos y permanezcamos en Él, el Señor producirá su fruto en nosotros. Hermano, que nada ni nadie nos separe de la relación con Dios. Fortalezcamos nuestra comunión con Dios este nuevo año. Permanezcamos en Él. Siempre que paso por este texto y que menciono este versículo de Juan 15:5 y llego a este punto, me acuerdo en aquellos años atrás, cuando me llené de muchas actividades, labores, cuando tenía que preparar varios temas a la semana, atender algunas familias, consejerías, muchos pendientes en el ministerio por obvias razones. Recuerdo a mi esposa, y doy gracias a Dios por ella, que me decía: recuerda que tu más importante labor y tu única preocupación debe ser permanecer en el Señor. Debe ser permanecer en Él. Y agradecí a Dios por ese consejo. Gracias, amor. Porque desde entonces, hermanos, ha sido mi meta. Y no porque lo diga mi esposa, lo dice el Señor. Debemos permanecer en Él. Por eso, ante más labor, más actividad, más oración, más lectura de la Biblia, más comunión con Dios, hermanos. Y este año que inicia con desafíos, con retos, con propósitos, necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios aún más. Tenemos que permanecer en Él. Yo te invito a que no permitas este año que nada ni nadie nos separe del Señor, que permanezcamos en Él. Y cuarta realidad y última, que dice el texto todos unidos, dice el Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuarta realidad, si queremos fortalecer y cultivar nuestra relación con Dios, tenemos que reconocer que sin el Señor no podemos nada. Dice el Señor en su palabra, finalizando el versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y quiero aclarar a lo que significa nada, es decir, nada de valor espiritual permanente, nada que trascienda, nada que permanezca, nada que valga la pena en la vida, hermanos. Necesitamos del Señor. Para dar fruto tenemos que estar pegados a la vid, tenemos que estar dependiendo del Señor. Tenemos que reconocer, como decía el apóstol Pablo, que todo es por Él, para Él y por medio de Él. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que reconocer que separados del Señor nada podemos hacer. Hermanos, quedémonos en nuestra mente con esta realidad. Sin el Señor no podemos nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Nuestra vida, hermanos, no tiene sentido sin el Señor. Tenemos que estar pegados a Él. Si tan solamente aceptáramos esta realidad en nuestra mente, nuestra vida sería diferente. Reconozcamos que sin el Señor no podemos nada. Como dice una frase, con Dios todo, sin Él nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses 4:13. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros adversarios, como dice el Salmo 60:12.
Tenemos que esforzarnos, hermanos, este año por permanecer en el Señor. Recordemos que sin Dios nada somos. Aceptemos esta realidad, hermanos, una vez por todas en nuestra vida diaria. Reconozcamos que sin el Señor no podemos nada, nada que trascienda, nada que valga la pena, nada que influya positivamente a tu familia, nada que trascienda en tu rol como esposo, como esposa, como hijo. Tenemos que depender de Dios más. Tenemos que luchar por nuestro tiempo de comunión con Él. Quiero compartirles que el día 31 en la noche, en la cena, estábamos reunidos y compartimos algunos propósitos después de algunas gratitudes, recordando algunas porciones de la palabra de Dios, y una de mis hijas compartía el propósito de leer más su Biblia. Y le impactó una historia que le conté. George Mueller se dice que leyó 200 veces la Biblia. 200 veces la Biblia. Hizo un sistema para leer la Biblia varias veces al año. 200 veces la Biblia, y 50 de ellas la leyó de rodillas. Y aún están las marcas en su casa de madera, las marcas donde se arrodillaba a leer la Biblia. Y a mi hija le impactó eso, y como meta ella quiere leer más su Biblia. Les pido oración por mis hijas y por cada uno de nosotros. Tenemos que leer más. Tenemos que conocer más del Señor. Tenemos que pasar más tiempo con Dios. Tenemos que orar más, hermanos. Tenemos que entrar al secreto de Jehová. Tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que cerrar la puerta de nuestro aposento y tenemos que orar a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público, hermanos. Tenemos que fortalecer más este año nuestra comunión con Dios. Tenemos que reconocer que somos pámpanos. Y si nos separamos del Señor, nos secamos espiritualmente, hermano y amigo. No te seques. No nos sequemos espiritualmente. Que no digamos como el rey David: mientras callé, Salmo 37, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y así nos sentimos a veces cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, hermano. No nos sequemos espiritualmente. No te seques, por el amor de Dios. Recuerda que necesitamos de este tiempo con Dios. Tenemos que comenzar por ahí, leyendo más la Biblia, orando más al Señor, apartando un tiempo intencionalmente para tener nuestro tiempo de devoción. Le preguntaron a un doctor, a una eminencia en los Estados Unidos, ¿cuál es el secreto de su éxito? En uno de los libros lo leí. Y estaban ahí, ¿verdad?, tomando nota los periodistas, los reporteros. Y él mencionó: los primeros 30 minutos de mi día. Los primeros 30 minutos de mi día fue su respuesta. Y algunos decían: bueno, es que ¿qué hace? ¿Hace yoga? ¿Hace ejercicio? ¿Se levanta a correr? ¿Hace meditación? ¿Qué hace? Y él decía: tengo mi tiempo de devoción con Dios. Me acerco al Señor, dependo de Él. Y algunos han recomendado empezar con un tiempo de 30 minutos, 10 de lectura, de una lectura consecutiva, 10 de meditación en la palabra de Dios, de reflexión, haciéndole preguntas a la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué dice Dios que haga o que no haga? ¿Qué ejemplos aquí encuentro para imitar? ¿Qué ejemplos aquí encuentro para evitar? Y 10 minutos de oración al final. Yo sé que lo ideal es más, pero algunos han comentado: inicia con esto. Media hora. 10 de lectura, 10 de meditación y reflexión, y 10 de oración a Dios. Hermanos, nuestro tiempo diario de devoción es nuestra piedra angular de nuestro día. Es donde el Señor, donde nos encontramos con el Señor, donde se ganan las batallas, donde tomamos la fuerza diaria. Tenemos que fortalecer nuestra comunión con Dios este año que inicia. Si queremos fortalecer nuestra comunión con Dios, necesitamos hacer estas 4 cosas que vemos en Juan 15:5, ¿se acuerda? Reconocer quién es el Señor, reconocer quiénes somos nosotros,
Reconocer que el Señor es el que produce el fruto en nuestra vida, no nosotros. Y reconocer que sin el Señor, no podemos nada. Y como conclusión, este año que comienza, tomemos la decisión de fortalecer nuestra relación con Dios. Recordemos, hermanos, que la comunión continua con Cristo es la fuente de vida, de identidad, de fuerza, de vitalidad y de propósito en nuestra vida diaria. Necesitamos fortalecer nuestra comunión con Dios. Tomemos esa decisión con la ayuda del Señor. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar. ¿Qué dice Juan 15:5? Todos unidos, por favor. Juan 15:5, ¿qué dice, hermanos? Todos unidos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Recordemos estas 4 realidades para fortalecer nuestra relación y comunión con Dios, y que el Señor nos ayude, hermanos, a perseverar, a seguir adelante, a estar firmes, constantes, perseverando siempre en el camino de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a fortalecer nuestra relación y comunión contigo. Gracias por Juan capítulo 15, porque tu palabra nos enseña que tú eres la vid, nosotros los pámpanos, tu Padre es el labrador. Ayúdanos a permanecer en ti todo este año, cada día de nuestra vida, a fortalecer nuestra relación y comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a luchar por todo lo que tienes para nosotros este nuevo año y seguir adelante. Te ruego que nos ayudes a tomar decisiones en esta noche en el nombre de Cristo. Y así como estamos, hermanos, en actitud de oración, me gustaría hacer una invitación. La invitación es que permanezcamos en el Señor, que fortalezcamos nuestra comunión y relación con Él, que no permitamos que nada ni nadie nos separen del Señor, que estemos en estrecha comunión y relación con Él. Yo te invito a que tomes esa decisión, leer la palabra de Dios diariamente, meditar en ella, orar más. Si ya lo vienes haciendo, persevera, toma la decisión de perseverar, aumentar ese tiempo y recordar que de ahí proviene todo en nuestra vida, para vivir la vida que Dios quiere. ¿Te gustaría tomar ese desafío, ese reto en tu vida, comenzar por este nuevo año? Fortalecer tu comunión con Dios. Si es así, levanta la mano, permíteme orar por ti. Que Dios te bendiga. Yo estoy tomando también ese desafío, ese reto de ser más constante, de fortalecer mi relación con Dios, de orar más, de depender más de Dios. Que Dios te bendiga. Y así como estamos, quiero hacer una segunda invitación, porque quizá hay personas entre nosotros que nos están visitando de primera o segunda vez. Y como lo mencioné, Juan capítulo 14 nos enseña cómo Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino y es el que nos conecta al Padre. Y dice el Señor, nadie viene al Padre y llega al cielo si no es por Él. Jesucristo es el único camino. Y Él es la puerta de acceso a una relación íntima y cercana con el Padre Celestial. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Jesucristo está aquí hoy en esta noche espiritualmente y Él dice lo siguiente en Apocalipsis 3:20. Dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Cristo, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Aquí inicia todo. Cuando uno le abre el corazón a Cristo, cuando uno decide tener una relación cercana con Él, ya no solamente intelectualmente, religiosamente, históricamente, sino de manera personal. Dice el Señor, he aquí yo, Jesucristo, estoy a la puerta, esa puerta es tu corazón y tu vida. Y llama porque quiere entrar. Dice Cristo, si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, mire lo que promete Cristo, entraré a Él. Esa es la promesa divina, y cenaré con Él y Él conmigo. Eso habla de comunión y relación con Dios. ¿Te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Si te gustaría hacerlo, levanta la mano en tu lugar, permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano, permíteme orar por ti. La invitación es para todos. Quizá nos estás visitando de primeras veces. Yo te invito a que hoy le abras tu corazón a Cristo, que inicies así este año.
recibiendo a Cristo en tu corazón y en tu vida. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. No quiero pasar por alto a nadie. Si usted está entre nosotros de primera vez, allá atrás, que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere aceptar a Cristo? Levanta tu mano. No serás el único, la única. Todo comienza aquí con aceptar a Cristo en tu corazón. Recíbele hoy. Acéptale hoy en tu vida para que sea tu Señor, para que sea tu Salvador y te dé vida eterna. La vida eterna está en Cristo. Solo Cristo salva. Y Él nos salva de la condenación eterna que merecemos por nuestros pecados. Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo? Levante su mano, permíteme orar por usted. ¿Alguien más? Estoy dando tiempo, oportunidad por subir a alguien más. Levanta tu mano. Puedes levantar tu mano, cualquier persona en cualquier parte del auditorio, sea aquí adelante, allá atrás, lo puede hacer. ¿Alguien más, por último? ¿Alguien más? Bien, si no es así, invito a la dama que levantó su mano, que venga aquí al frente, no tendrá que decir nada, pase con toda confianza, nadie está viendo, permíteme saludarte, estrechar tu mano, orar por ti, adelante con toda confianza, pasa, estás entre buenos amigos, y si alguien más quiere unirse, con toda confianza aún lo puede hacer. Pido una consejera, por favor, que se disponga, se prepare para poder aconsejar a la dama, una consejera, mientras, por favor, si puede pasar. Gracias, amor. Por ti, después mi esposa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que tú haces en los corazones y en las vidas. Te pido, Señor, que bendigas de manera muy especial a la dama que está aquí al frente. Bendice su vida, ayúdale. Tú sabes sus cargas, sus luchas, sus pruebas, sus preocupaciones y angustias. Te ruego, Señor, que tú le bendigas, que dé sabiduría a mi esposa como consejera para poder aconsejarle y guiarle, Señor, con tu palabra. Y te ruego que le bendigas a ella y a los suyos. Bendícenos en esta noche, a todos los presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, amor?